Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos al taller de capacitación ministerial. Los que quieren dar la vida. Estamos en Lucas 17, 20 al 37. Lucas 17. Bueno, cuando un predicador ve un texto y de pronto hay un texto tan extenso o un texto tan importante, tiene que tomar la decisión si da eso en una sola charla o lo da en varias charlas. Nosotros lo vamos a hacer en una sola charla, ¿sí? Y no sé si es tan denso. Ustedes saben que yo vengo aquí pristino y virgen, sin ningún conocimiento, no he mirado el texto. Entonces, pero uno tiene que tomar esa decisión, ¿sí? Por ejemplo, en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pues yo tengo que gastarme muchísimas, yo ya sé, me toca gastarme muchísimas predicaciones hablando de venga a nosotros tu reino, porque ese es el mensaje de Jesús. Entonces yo tengo que decir, bueno, primero tengo que contextualizar mirando en el Antiguo Testamento de acuerdo al anuncio de los profetas y al anuncio de la ley, al anuncio de los salmos, ¿qué estaba esperando la gente acerca del reino de los cielos? Porque cuando Jesús viene y dice, el reino de los cielos ha llegado, la gente dice, ¿y qué es el reino de los cielos? No, la gente estaba esperando el reino de los cielos, ¿sí? Cuando la gente sabe que Jesús es el Mesías, no pregunta como nosotros, ¿y qué será el Mesías? No, la gente sabía quién era el Mesías, cuál era la obra del Mesías, qué era lo que el Mesías iba a hacer, por medio del estudio del Antiguo Testamento. Ellos no tienen que estudiar, los de la época de Jesús no tienen que estudiar qué es el reino de los cielos profetizado. A nosotros nos toca porque no conocemos las Escrituras. Entonces, como yo sé eso, entonces tengo que enseñar el reino de los cielos en el Antiguo Testamento. No sé cuántas enseñanzas me gaste, podría gastarme 3 en los salmos, en los profetas y en la ley, o solamente en una, ya miraré cómo profundizo. El reino de los cielos en Mateo, en Marcos y en Lucas y en Juan. Y el reino de los cielos ahora predicado por los apóstoles en las cartas pastorales y de pronto hasta en el Apocalipsis. Entonces fíjese que hay varias prédicas ahí que yo tengo que sacar. Entonces tengo que determinar, porque es un asunto importante, por ejemplo, en Padre Nuestro que estás en los cielos, pues es importante, pero podías despacharlo en una prédica. Santificado sea tu nombre, es importante, pero podía despacharlo en una prédica. Pero yo sé que estás en los cielos, que venga a nosotros tu reino, si no puedo despacharlo en una prédica. O la primera frase, Padre Nuestro. Tengo que mostrar todo lo que hay. Con Padre Nuestro, por ejemplo, me quedó en el tintero muchísimo. Pero también el predicador tiene que tener la sensibilidad para no agotar a la gente en cuanto a un tema. Cuando yo comencé de pastor, me gasté más de un año en Valledupar predicando Romanos capítulo 1 y no pasé del versículo 5. Y usted sabe ese agotamiento para la gente. Y fuera de eso era todos los domingos la misma prédica sobre Romanos, no cambiaba. Y entonces hasta que una vez alguien muy amablemente se fue y dice, eche pastor, ya enseño otra cosa, ya estamos cansados de Romanos. Y entonces dije, qué pena, sí, claro. Ahí entendí, he de variar mi predicación en los domingos. Por eso tomé ese modelo de hacer evangelios, un aspecto de la vida. En ese tiempo yo hacía un aspecto de la vida práctica, evangelios, y un aspecto fundamental. Ahora hago un aspecto fundamental, evangelios y cómo rendir el culto. Entonces, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 20 al 37. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondieron y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Jesús, tú no mientes, Señor. Tú nunca has mentido, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es la advertencia, es la enseñanza, es el sustento que tú nos dejaste hasta que tú vuelvas, Señor. Padre, que nosotros no menospreciemos tu palabra y que nosotros la enseñemos con toda la fuerza y con toda la potencia que tiene la palabra. Solamente tu palabra puede transformar las vidas. Solamente tu palabra puede obrar en nuestra mente y en nuestro corazón para arrodillarnos delante de ti. Y solamente tu palabra, Señor, puede transformarnos y hacernos nuevas criaturas, Señor. Entonces, obra con tu palabra, Padre Celestial, que nosotros no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que enseñemos solamente lo que tú has revelado. Ayúdanos, úsanos, obra con poder en nosotros, Padre. Ese es nuestro clamor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una excelente porción bíblica, es una belleza de porción bíblica. Cuéntenme qué tono tiene esta porción. Nosotros hemos hablado de tono, de género, de carácter, de... ¿Qué tono ven ustedes en esta región? ¿Quién tiene micrófonos? ¿Quién se anima a decir qué tono tiene esta? ¿Es una enseñanza? ¿Es una parábola? ¿Es una norita? Es una advertencia. Es una advertencia. Su tono es de advertencia, dice Nora. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien tiene alguna otro punto de vista? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Beatriz, por favor. Betty, dime. Es escatológico o apocalíptico. ¿Sí? Sí. Hay una diferencia entre la palabra apocalíptico y escatológico. ¿Sí? La palabra apocalipsis significa revelación. O la palabra escatológico significa de los últimos tiempos. Para ti, ¿es apocalíptico o escatológico? ¿Está hablando de los últimos tiempos o está revelando acerca de los últimos tiempos? Entonces, ¿dirías apocalíptico o escatológico? Ella dice es escatológico y apocalíptico. O sea, está revelando sobre los últimos tiempos, pero además está revelando sobre los últimos tiempos. Está hablando de los últimos tiempos, pero además está revelando cosas de los últimos tiempos. Puede ser, sí, tiene razón. ¿Alguien más? ¿Alguien más le ve un carácter a esta porción? ¿O ya? ¿Suficiente? Bueno, está bien. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo
con esta porción, el propósito del Espíritu Santo. Yo imagino que usted ya lo sacó en su casa, ¿sí? Pero vamos a hacerlo como toca hacerlo. Antes de sacar el propósito del Espíritu Santo, el propósito santo es por qué Dios inspiró a Lucas para darnos a conocer esta porción a nosotros. O sea, hizo Jesús además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en estos libros. Porque si se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que, entonces esto tiene un propósito, ¿sí? De todas las historias que pasó, de todas las preguntas que le hicieron a Jesús, de todas las cuestiones, esta es la que quedó consignada por Lucas. ¿Cuál será el propósito, no de Lucas, aunque Lucas también tiene un propósito, pero cuál será el propósito del Espíritu Santo con esa porción? A mí me da risa porque los hombres tenemos un propósito y hacemos las cosas con un propósito, o sea, con una intención, buena o mala. Y a veces sabemos que la buena es buena y a veces, aunque es mala, sabemos que es buena. Y a veces la mala es mala, o a veces hacemos una pensando que es buena y es mala. No importa. Dios lo usa para su propósito. Por eso nosotros no tenemos ningún temor. Háganos bien o háganos mal. Háganos bien con el deseo de hacer bien o háganos bien con el deseo de hacer mal. ¿Usted ha hecho bien con el deseo de hacer mal? Bueno, yo he hecho bien con el deseo de hacer mal. ¿Por qué? Porque buscamos que Dios cumpla su propósito, ¿no? O háganos mal con el deseo de hacer mal, o háganos mal con el deseo de hacer bien. Todo será usado para la causa de Dios. No se preocupe que Dios no parpadea. Entonces, bueno, ¿cuál es ese propósito? Porque Lucas tiene un propósito, pero por encima de Lucas, Dios tiene un propósito con Lucas. ¿Usted entiende eso? ¿Sí? Por ejemplo, Mateo o el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos le está escribiendo a los judíos, específicamente para los judíos, pero Dios lo usará para toda la iglesia. El libro de los Corintios, Pablo lo escribió fue para los Corintios, él tenía una intención, pero será usado para todos nosotros hoy en día. Ve ese propósito de Dios por encima de la... Y algunos malvados cogerán esa escritura y la torcerán para su propósito personal. Por ejemplo, no permitimos que las mujeres prediquen. ¿Por qué? Porque es misógino. No. Él está usando una excusa de Pablo, pero si él fuera honesto se daría cuenta que esa excusa no es válida. Porque Pablo dijo, no permito que las mujeres hablen en el culto. No en el púlpito, en el culto. ¿Por qué? Porque estaban chismoseando mucho, eso solamente sucedía en la época de Timoteo, y entonces chismoseaban mucho y no dejaban escuchar. Y entonces él dijo, que las mujeres no hablen, prohíbo que las mujeres hablen, pero ojo, el mismo Pablo está diciendo en 1 Corintios, cuando una mujer ora en la congregación, que ore con la cabeza tapada. Entonces fíjese que la prohibición no es que las mujeres no hablen, sino que la prohibición es que las mujeres desordenen el culto. ¿Por qué no lo hizo con los hombres? Porque seguramente no era el problema en ese momento con los hombres, ¿sí? Pero sí dice, si alguno no sabe, más bien quédese callado, calle en la congregación. Entonces en la congregación todo el mundo ahí. Porque si no tiene palabra de Dios y todos ahí. ¿Usted tiene palabra de Dios? No, yo no creo. ¿Y usted? No, yo tampoco. Entonces, bueno, alabaré, no tenemos palabra. Hay congregaciones así, ¿sabía? ¿Sabía que hay congregaciones así? Ellos se reúnen y hasta que Dios no dé palabra a alguien y empiezan a alabar y a orar. Y de pronto una persona dice, el Señor me acaba de hablar, abran la Biblia y predica. ¿Sabía que hay predicación así? Con base en esa palabra que les estoy diciendo. Que si una persona no sabe qué hablar del Espíritu, calle en la congregación. Y hay días en que la congregación alabaré y orar. No, Señor, bueno, ok, chao todos para la casa. No hubo predica porque Dios no dio palabra a nadie. Y la persona que asume dar la palabra, pues no lo hace livianamente, lo hace con temor y temblor, porque dice, hijo de madre, si yo no tengo palabra de Dios, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es la garantía que ellos tienen para no decir tonterías. Pero no crea, hay personas que les importa 5 el Espíritu Santo y se pasan por encima y dicen todas las bobadas y saben que están diciendo bobadas. Eso se llama
pecar contra el Espíritu Santo, de cuyo pecado no hay perdón. Ni en esta vida, ni en la venidera. Ojo, no quiere decir que la persona se pierda, pero tendrá que responder en el cielo por ese pecado. Por eso no hable vanamente, ¿sí? Cuando usted quiere hablar usted, dice, pues a mí, ahí puede decir, a mí me parece, yo creo. Pero cuando es la palabra de Dios, solamente diga, Espíritu está. Muy bien. ¿Cómo atacaría yo esta porción? Porque es una porción larga. Entonces yo empezaría a buscar las divisiones y las conexiones. Esto es como un tren. Me perdona, ¿no? Mis ejemplos tan pueriles, pero... Este sería el propósito del Espíritu Santo, o sea, lo que jala toda esta historia. Y hay, veo yo, diferentes vagones. Lo que yo tengo que ver es de qué se trata cada vagón, pero también muy importante, lo tengo marcado rojo para decir muy importante, esto. ¿Qué es eso? La conexión. Muy bien, Alex. La conexión. Entonces, en las diferentes partes uno puede dividir, mire, yo veo tantas partes. Por favor, ahí donde está, señale las divisiones que hay en el texto. ¿Qué divisiones ve usted en el texto? Usted va a decir, del versículo 1, escríbalo, por favor. Del versículo 1 al versículo tun, primera. Del versículo 2 al versículo tun, segunda. Del versículo pun al versículo tercera. Ahí vamos a colocar las divisiones. ¿Listo? Yo no las sé, voy a mirar. ¿Quién ya terminó? Diana. Muy bien. Vamos a comenzar con Diana, que fue la primera que terminó. Con la versión que Diana tiene, vamos a hacer un ejercicio. Ella no nos va a decir las divisiones, sino va a empezar a leer y hace la pausa y dice, ahí veo la primera división. Sigue leyendo y hace la pausa y dice, ahí veo la segunda división. Hace la pausa, ahí veo la tercera división. ¿Sí? Si de pronto ella se pasa de una división, usted levanta la mano y dice, perdón, yo veo antes de eso una división. Si acertó, le damos un tinto. Si no acierta, le pego con el marcador, por interrumpirnos tontamente. ¿Listo? Bueno, un minuto, Diani. ¿Listos con el texto? Vamos a hacer el seguimiento con cada versión que tiene. Por favor. Dios habla hoy. Muy bien. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuánto había de llegar el reino de Dios y él les contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver, no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esa es una primera división. Sí. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo con esa división? Perfecto. Entonces, en esa primera división, que va del versículo 20 al versículo 21, versículo 20 al 21, está la pregunta de los fariseos, y la pregunta es muy puntual. ¿Cuándo? Utilizaban la mayéutica, ¿no? Me hizo ver Camilo, el esposo de Vanessa, que el libro de Romanos está escrito en pura mayéutica. Yo no me había dado cuenta. Yo soy un bruto. Son puras preguntas y respuestas que hace Pablo. Una maravilla. Por eso los grupos de estudio que funcionan no es donde usted derrama toda su sapiencia suma en verborrea interminable y inteligible, sino cuando usted pregunta y deja que la gente hable y que la gente encuentre. Cierra el pico, dijeron en el grupo de los hombres que están llevando allá en la fundación. Deje que la gente sea la que diga. ¿Sí? Entonces la pregunta es, pregunta mayéutica, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá el reino? La respuesta de Jesús, ahí mismo está.
¿Cuál es la respuesta de Jesús, Pau? Micrófono para Pau. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? De una lo responde. Ajá. ¿Cuándo? Bueno, Jesús responde. Perdón, estaba contestando. Tenemos que aprender a tener la decencia del seminario francés. El que cuando alguien está hablando, en lugar de usted, ahí sí levanta la mano, ¿no? Cuando yo le pregunto, no levanta la mano. Ella va a contestar y nosotros le vamos a escuchar. ¿Cuándo? Respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús, Pau? Que está entre vosotros. Ya está. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya Y está. la respuesta es ya. Eso es muy importante. Sigamos con Diana, por favor. Gracias, Pau. 22. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Hasta ahí. Segunda división es ahí. ¿Están de acuerdo o alguien ve otra división? Alex, ¿qué dice Alex? Yo pienso que, de acuerdo a lo que estoy leyendo y el contexto de la palabra, va hasta el 24. El pero hace que vayamos a otro inicio. El pero cambia totalmente. Sí, ¿sería válido o no sería válido? Dice aquí en Reina Valera. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque también eso podía ser una edición, ¿no? Pero no, ahí están uniéndolo. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo al otro día, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, que sea echado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, comían y bebían. Entonces yo creo que ese versículo podría estar solito o podría estar incluido. ¿Tiene una importancia tan capital como para separarlo o podemos incluirlo? ¿Sí? Es verdad lo que está diciendo Alex. Ese pero marca una división, una separación. Sin embargo, ¿está amarrado o no está amarrado? ¿Sí? O es tan capital que vale la pena dejarlo solo. Bueno, aquí ya entramos en nuestro parecer. Yo quiero escuchar a Lorena. A Lorena, nuestro apellido, Lorena, es que ya hay dos Lorenas acá. Entonces tengo que, Lorena Castrillón. Lorena, micrófono para Lorena. Alex, micrófono para Lorena, por favor. ¿Qué dices tú, Lorena? Gracias. Yo pienso que ese versículo 25 hay que sacarlo de lo de arriba. ¿Por qué? Porque ese pero me está introduciendo a otra explicación que él les va a dar. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa con ese versículo. Lo vamos a colocar como un conector. Acá vamos a colocar ese versículo, ¿sí? Yo me estoy bajando por la oreja. Estoy siendo cómodo, ¿sí? Entonces voy a dejar ese versículo aquí. Versículo 25. Estamos del versículo 22 hasta el 24. Versículo 22 hasta el versículo 24. Diana, ¿qué particularidad ves tú en esta porción, en este vagón? Está bonita esa ilustración del tren, ¿no? A veces amanezco inspirado. Cuéntame, ¿qué ves tú en este vagón? ¿Qué es lo que se está moviendo en este vagón? ¿Cuál es la particularidad que comenzamos a ver? Acuérdense que este tren está jalado por vagones. Le dije que tenemos que tener en cuenta los conectores. ¿Qué particularidad ves tú en este vagón? Si no la ven, no se preocupe.
No, no veo ninguna particularidad. Ah, bueno. Pero ¿de qué particularidad ves tú en este vagón, Diana? La verdad no sé cuál particularidad se refiere. Ok, pastor. está bien. ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué resaltarías tú? Lo que hace Jesús es una introducción a los discípulos, Ok. donde les dice y está refiriéndose a él, el Hijo de Ah, bueno, Dios. tan chévere, ¿no? Que vemos ese juego que mantiene Lucas. Lucas es muy pilo, ¿sí? Lo que le digo, él tiene su intención, pero el Espíritu Santo tiene una intención por encima de Lucas. Porque los fariseos hacen la pregunta, Jesús le responde de una, y después de que le responden los fariseos, ¡rum!, se voltea a los discípulos para utilizar este asunto para ya enseñarles a ellos íntimamente un asunto más importante. ¿Quieren saber cuándo va a venir el Señor? El reino de Dios, el reino de Dios ya está aquí. Listo. Ahora ustedes, vengan para acá. Turururururu. Usted ha visto que uno a veces va con los hijos al supermercado. Y entonces uno utiliza la ida al supermercado para hacer toda una enseñanza. Yo me acuerdo una vez que era Navidad, 24 de diciembre, y fuimos a la tienda de abarrotes a comprar algo que faltaba para la cena de Navidad. Y mi papá, su abuelo, era dueño de la plaza esa de mercado que quedaba en la 23 con donde queda ahí Telecom antes. 23 con, ¿qué es eso? En la Plaza de las Nieves. Entonces ellos fueron placeros toda su vida. Y entonces yo no conocía eso de mi papá, no lo sabía, pero estaba un pequeñito, tenía 7 años. Entonces mi papá me llevó a la tienda de abarrotes, que eran unos paisas que vendían de todo, vendían lichigo, vendían granos, y mi papá empezó a hablar con ellos. Pero yo me di cuenta que mi papá utilizó esa excusa para revelarme una porción biográfica de su vida. Él solamente era la excusa, él no quería demorarse, inclusive los paisas le ofrecieron un trago aguardiente, porque era 24 y por eso lo tomó, pero yo estaba escuchando cómo, por ejemplo, cuadraban en bolsitas de papel las libras de grano, de lenteja, de no sé qué, cómo lo compraban, cómo hacían, cómo engañaban, o sea, que tenían unas marcadas que eran con menos peso, ¿sí? Yo no pensaba, pues, tan chichipatos, se roban 200 gramos, no crea, 200 gramos en una roba es bastante, y ahí sacaban para la ganancia, entonces él daba los precios más bajos, vivo, ¿no? Para competir con pero el precio no salía de él, salía de los clientes porque eran los 200 gramos que se estaba robando, ¿sí? Vaya de uno y compre el jabón y verá que ahora estaban pensando menos, dice 3.000 gramos y cuesta 1.800. Bueno, por eso dan tan barato. Entonces, uno utiliza la excusa para poder enseñar. A eso está haciendo Jesús en su pedagogía. Responde la pregunta y utiliza la excusa de la pregunta para revelar. Entonces sabemos que aquí Jesús está revelando, como decía, una apocalíptica y una escatología a los discípulos en particular. Muy bien el punto que está señalando. Este vagón, esto es para los fariseos. Aquí van montados los fariseos. Aquí están los fariseos. Este es el vagón de los fariseos. Y este vagón es el de los discípulos. Aquí le está hablando a los discípulos. Otra particularidad que notas, Diane. Que él también está haciendo referencia a algo que ya les había dicho con anterioridad a los discípulos cuando se refería a los pobres. Cuando el pasaje de Judas, que dijo que era para los pobres, y Jesús le decía a los discípulos que a los pobres los tendríamos todo el tiempo, pero que él ya no. ¿Eso lo está diciendo el texto? Hace relación... No. Entonces, ojo, esto es paisaje. Este tren está pasando por un paisaje. Aquí hay una vaquita, aquí hay otro bosque, aquí hay unas nubes. Eso es paisaje. Pero nosotros no nos ocupamos todavía del paisaje. Primero vamos vagón, y fuera de eso primero vamos, ¿usted ha ido en tren? Y pasó de vagón a vagón, eso es una machera, ¿sí? Entonces yo no veo la línea cuando uno va al baño, entonces la taza no tiene fondo, sino que uno va orinando por la carretera, y uno ve, hay un recuerdo de mí en todo el camino. Y uno va a pasar y le da miedito pasar, pero pasa. Y entra al otro vagón, va vagón por vagón. Ya pasamos del vagón de los fariseos.
Después veremos por las ventanas que hay en el paisaje. Todavía no vemos el paisaje. Primero, este vagón. ¿Alguna particularidad más de este vagón? En el versículo 24, cuando dice que así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Eso es importante porque pues lo que yo veo es que uno, eso está tratando de enmarcarlo en que uno no sabe cuándo va a venir, porque pues los rayos, uno no sabe cuándo va a caer un rayo. Sí. Es como algo inesperado. Ok, entonces un inesperado, pero yo estoy marcando, claro, después yo tengo que venir a cada vagón y a preguntarle a toda la gente que está en el vagón, pero yo tengo que resaltar es como, primero, las particularidades de cada vagón, lo que hace que este vagón sea, y aquí estas conexiones, ¿sí? Entonces, bueno, Esteban y después Vicky. ¿Qué particularidad ves en ese vagón? Que pues al dirigirse a los discípulos les está como advirtiendo, ¿no? Que va a haber, o sea, que no va a haber nada que les avise, sino que va a ser en el momento y ya. Pastor, ahí lo importante no es, no sé, a mí me inquieta que no lo hemos mencionado así, sino como la introducción que hace Jesús de su segunda venida. Sí. Está anunciándoles la segunda venida, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que ahí lo importante o lo de rescatar es eso, les está diciendo, voy a volver a venir. Ah, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo es el reino vendrá el reino de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Ya. Y en el segundo vagón, ¿qué está ocurriendo? Eso es como pasar de primera clase a segunda clase. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto, por ejemplo, en Air France uno va a la primera clase? No, friegue. Son, pero una comodidad, son camas absolutas con una vaina así, y uno estira y eso le masajean. Yo conocí, no porque una vez me gasté la plata en eso, sino un día llegué tarde al aeropuerto, me dijeron, ¿tiene algún problema en irse en primera clase? En Air France. No, eso nunca lo iba a experimentar por mi bolsillo. Y yo, ay, oh Dios, regalo a tu príncipe. Y en la máquina, y eso le traían a uno una cosa de quesos y champaña y caviar. Y yo pues no tomo, ¿no? Pero champaña, sí, viuda de Clincó. Caviar negro de esturión de Rusia. Quesos, no. Y también, ¿y quiere Joseph House? Helado de seguir, no, helado no. Quesos, caviar y champaña. Y el plato, no le cuento cómo era toda la cosa. Aquí hay un cambio. Y después uno pasa a la clase comercial. No friegue, hasta las azafatas son más feas. Ahí está uno jugando con un Nintendo ahí. No hace nada más. Sí, le dan una gaseosita con un sanduchito ahí. Venga. Hay una diferencia. Aquí hay un cambio. Aquí se está dando un cambio que Vicky nos está señalando. Entonces, fíjese que esta respuesta tiene más largo que lo que aparentaba. ¿En dónde está ese cambio? ¿O qué notamos ahí? ¿Qué particularidad? ¿Qué es lo que usted ve nuevo? ¿Qué es lo que encuentra? ¿En dónde está la cuestión, el quid del asunto? ¿Sí? Primero Lorena y después Beatriz. Para mí les está revelando que Él es el reino, o sea, cuando Él dice cerca el reino de Dios, Él les está revelando que Él es el... Eso, mire, y eso es alta teología. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Como dijo una vez el rey Sol de Francia, el reino soy qué. ¡Ah! Eso es pero impresionante. Eso no lo entienden los teólogos. Y eso no lo van a entender los fariseos. Sin embargo, Jesús de fregado deja que los fariseos escuchen para ver si se salvan. Él es malo con ellos. Pero ¿usted entiende la maldad buena?
Él dice, yo digo esto no para que ustedes entiendan, sino para que ustedes sean salvos. Y se da cuenta que él le dice, ¿sabe qué? Como ustedes me desprecian a mí, a ustedes no les hablo esto. Mire, el reino de los cielos soy yo. Y ellos están escuchando. Pero usted entiende esa pedagogía de Jesús. ¿Por qué no le responde a ellos? Porque ellos ya han tomado en su corazón una decisión. No vale la pena ahí. Sin embargo, de pronto, yo dije el domingo, mientras usted pase por esa puerta, yo tengo esperanza. De pronto algún día se arrepiente este sinvergüenza. Entonces, pero escuchando lo que yo les digo a los discípulos. Entonces él comienza a revelar a los discípulos lo que acaba de decir Lorena, que es, mejor dicho, una llave del reino de los cielos. Ellos le preguntan, fíjese, eso no tendría sentido. Ellos le preguntan, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? Y Jesús comienza a hablar ¿de quién? De él. O sea, eso es, ¿sí? Esta conexión, esta es la parte clave aquí. Porque él no sigue hablando de cuándo es la venida del reino de los cielos, él empieza a hablar de él. Eso es importantísimo. Él dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Lina, ¿no? Lina, por favor, micrófono para mí. Es que aparte de esa porción también yo veo que él les revela cuando dice, ay, sí me fue, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. O sea, les está diciendo, mire, van a venir muchos a decir que son, no vayan. ¿Usted entiende que el versículo 22 realmente es un conector? Pero un conector importantísimo. Porque en ese conector lo que él está revelando es que él es el reino de Dios. Es una maravilla. Venga a nosotros tu reino. Ay, déjelo entrar. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora que usted realmente se convierta en territorio de Jesús, en embajada de Jesús. Deje de entregarle su vida a Satanás, por favor. Y fuera de eso, deje de usar el nombre de Dios como excusa para entregarle su vida a Satanás. ¿Quiere seguir robando, mintiendo, drogándose, fornicando, estafando, haciendo maldad? Y fuera de eso ante la gente diciendo que es cristiano. Entonces, ¿cuánta tiniebla es su tiniebla si la luz que hay en usted es tiniebla? ¿Usted entiende que nosotros no podemos jugar con eso? Y yo le he dicho, no hay excusa. Hay gente que está diciendo, no, cuando me jubile, y se jubila y nada. Y hay gente que está diciendo, cuando tenga el pan de mañana, y tienen lo de 4 vidas, 4 vidas. Hay gente que ha estado enferma mortalmente. Perdón si a usted le ha pasado. No sé, hoy no estoy hablando de ninguno de los que está aquí, no se preocupe. Pero hay gente que se ha enfermado mortalmente y le ha pedido a Dios vida para dar la vida. Señor, sáname y te serviré. Y lo sana y apenas lo sana, ¿sabe qué dice? Ahora sí me voy a dedicar a mi empresa. Cuando tienen el pan de 4 generaciones. ¿Usted sabe lo necio que es eso? Le va a pasar como los del narcotraficante. Este es el último viaje de droga y ahora sí cuando vuelva con el dinero voy a montar mi empresa. Y en ese es en el que lo atrapan. 20 años en la cárcel, en Estados Unidos. Bueno, al menos aprendí a hablar inglés, ¿no? Y no entendemos que la situación crítica que Dios en su misericordia está permitiendo es para que nosotros de alguna manera nos volvamos a Él. Y saben, somos tan descarados que le echamos la culpa al otro y a Dios. Es mi pareja y eres tú que no me diste lo que yo necesitaba. Pero nosotros no queremos cambiar, tercos, frente dura como el pedernal y como el bronce. El reino de los cielos, venga a nosotros tu reino.
El reino de Dios ya está en nosotros. Pero fíjense, otra particularidad. Entonces, muy bien. Lorena, gracias. Encontraste la particularidad principal. Hay otra particularidad. ¿Qué iba a decir Beatriz? Y después, entonces, Patricia. No, acerca de los tiempos. O sea, yo veo ahí como que él se presenta, yo soy el de ayer, el de hoy, el de mañana. Perfecto, otra venia. Fíjense esto tan importante. No solamente cambia el cuento de que la pregunta no es ¿cuándo vendrá el reino?, sino ¿quién es el reino? Y ya el reino de Dios está aquí. Pero además empieza Jesús a mostrar que el reino de Dios tiene diferentes ¿qué? Tiempos. Eso es muy clave. Porque ya está aquí, se irá y volverá. Eso es una manchera, ¿entenderlo? Son los tiempos. Esa es una de las claves de esta enseñanza. Mire, yo le sugiero, la palabra de Dios es tan profunda en una porción que no se vaya a tontear a otros lados. No se vaya a tontear a otros lados. Ni en otros libros, ni en otros libros inclusive de la misma Biblia. Maneje. O sea, si esto no es suficiente, pues yo no sé, pero maneje esto. De pronto tiene que explicar un poquito lo de los tiempos, de pronto tiene que explicar, sí, bueno. Pero, ¿qué necesidad tiene su ego de tratar de desplegar su sapiencia suma yendo a otros lados? No, viejo, aquí, mire, quédese aquí. ¿Usted se acuerda de la película de Hitch, El Conquistador? ¿Sí? Hay un gordito que baila y entonces batiendo la masa. El marcianito, y bueno, hace un poco y él le dice, no, viejo, está haciendo el ridículo. Hágame un favor, venga. Usted, aquí, venga. Aquí, no más. No se mueva de aquí. Pero claro, la predicación, ya cuando uno permite que Dios sobre, cuando ya uno sabe, entonces ya uno puede ya hacer como el gordito, sí, los pasos del gordito. Pero primero, aquí. Si ve que le falta, no creo que le falte, complementará. Pero primero aquí. Muy bien, Beatriz. Los tiempos, él dice, tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Hace el cambio, ¿no? El reino soy yo, y después dice, y os digan, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Me voy, y mientras me voy, ojo, no se vayan a dejar engañar. Helo aquí o helo allí, ya no está hablando del reino, está hablando de él. Y todavía la gente cree, oiga, una vez una iglesia, el hijo del pastor predica diciendo que la venida del Señor era en octubre. Porque había escuchado al Ducín decir eso. Entonces él dijo, y entonces, hermano, en octubre viene el Señor. Y después da los anuncios, después de la prédica dio los anuncios. Y dijo, bueno, los espero en noviembre en nuestro concierto que vamos a dar, la boleta, compre la salida. Entonces yo de malvado le escribí, bueno, viejo, ¿cuál boleta si el Señor viene en octubre? Si viene en octubre, ¿para qué boleta en noviembre, viejo? Usted está estafando a la gente y le va a robar la platica porque ya no, usted no va a estar, o va a estar. Y si está, viejo, yo no quiero ir a ese concierto. Es un impío que se va a quedar del arrebatamiento. No. En eso sea demasiado contundente. El día y la hora. Pero el año sí. Así son de malvados. Dicen, no, es que Jesús dijo el día y la hora, pero el año sí. El año es este año. No fregues. Ay, no sean tan necios. Entonces, no. Dice ahí, helo aquí o helo allí. ¿Quién más iba a hablar? ¿Alguien más iba a decir algo? Patricia, pero cuéntanos, que yo quiero saber qué ibas a decir. Me encanta escuchar tu voz, Patricia, entonces por favor, deleítanos.
Al menos con una canción. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir lo mismo de los tiempos que él habla en un pasado, en el futuro y vuelve otra vez. Qué bien, eso de verdad, entender eso es muy bueno, Sí. Patricia. Gracias, mire. Y también que Dios habla hoy, dice que el reino de Dios no es algo que el mundo pueda ver. No es algo que el mundo pueda ver. Eso ¿Dónde que- está eso? Dios habla hoy. Ah, bueno, léenos en Dios habla hoy cómo está, por favor. Léenos esos versículos, No, pero 23. yo lo escribí porque no tengo la Biblia. Sí. Ah, es que hiciste el trabajo en la casa, qué Sí, juicio, claro. Patricia, muy bien, no es como esta parranda de sinvergüenzas que no hacen la tarea en la casa y vienen aquí a parasitar la enseñanza. ¿Qué dice, mi querida? Y dijo a sus discípulos, vendrán tiempos en que querréis ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Algunos dirán, aquí está, allí está, pero no vayáis ni lo sigáis. Porque así como el relámpago con su resplandor ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre el día de su venida. Muy bien, muy Pero, bien. y dice, a ver, ya un segundo. De pronto Yo es más creo adelante. que fue ¿no? en otra, sí, Bueno, no sé, en pero todo yo lo caso, noté así, que el reino de Dios no es algo que el mundo pueda ver. no es algo que el mundo Porque pueda ellos ver. ellos esperaban, era un reino de concreto, ¿no? De lujos, de oro. Ok, entonces, ojo, todavía no nos vamos a meter a esculcar bien en cada vagón. Nosotros estamos solamente como el que recoge los tickets. Entramos y muestra ver. Siguiente, entramos, miramos, muestra ver. Siguiente, pasamos al último vagón. Cuando llegamos al último vagón, podríamos hacer dos cosas. O vemos cuál es el motor, cuál es el propósito del Espíritu Santo, o nos devolvemos ahora fijándonos bien a parte de lo que estamos mirando. ¿Sí? Todavía no lo hacemos, todavía estamos haciendo una lectura de barrido, que llaman, una lectura básica, buscando, hemos encontrado cosas importantísimas, ¿no? Muy bien, entonces, vemos los tiempos, presente, futuro, pasado, muy bien. ¿Alguien quiere marcar otra particularidad, no específica, sino general? ¿O ya suficiente? Bueno, sigamos entonces con Diana y su lectura. Esteban tiene una pregunta. ¿Cuáles son esos días del Hijo del Hombre que vamos a ver? O sea, No, todavía no estamos viendo eso. Después entraremos a ver cada parte, pero por ahora estamos viendo este aspecto general. ¿Sabe por qué no contesto la respuesta? Porque nos va a sacar del método que estamos llevando. Entonces no podemos sacar del método. En los estudios, cuando usted esté haciendo preguntas, habrá gente así, habrá gente muy inquieta que le pregunta, ¿no? ¿Y los ovnis son verdad? Entonces uno dice, bueno, hoy no estamos hablando de los ovnis, si quiere para la otra semana hablaremos de los ovnis. Vamos a hablar de los ovnis mirando Colosenses capítulo 1, versículo 15. Listo. Y encuentre los ovnis. No están. Bueno, ya. Listo. Entonces volvamos. No, es porque ahí dice que todo fue hecho por medio de Él y de modo que si esta tierra tiene vida es solamente por el propósito de Jesús. De modo que no está revelando la Biblia otro propósito para hacer vida en otros planetas. Ay, pero y tan grande el universo para que usted entienda el poder y la deidad, ¿sí? Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Bueno, Hasta ahí.
Entonces, en la conexión, estamos perdiendo un poquito de la conexión, que es el versículo 25, ¿no? Lo que decía Patricia, en la conexión vuelve al tiempo presente, de Él, no nosotros, de Él. Pero es primero necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Acuérdese que ahí están los fariseos y los discípulos. Y ahí les está hablando a los dos en su misericordia. Ojo, me van a matar. Eso no es un accidente. ¿Sí? Aquí está lo que está resaltando es el padecimiento. El padecimiento. Y eso lo dirá en otros versículos. Liliana, ¿qué iba a decir? Lili. ¿Sí? Dínoslo tú. ¿Qué ibas a decir? Micrófono para Liliana. Que Liliana casi nunca interviene. Quiero escuchar su voz. No, pues que noté que pasamos el conector demasiado rápido y es una porción supremamente importante porque es que él está revelando algo vital de lo que es su vida aquí en la tierra, ¿no? Él tiene que ser... ¿Por qué piensas que es vital? ¿Por qué esto que está señalando Jesús es vital? Porque es que para el caso de los fariseos ellos esperaban otro Mesías, ¿no? Esperaban un pues que viniera con espada y arrasara con todo el mundo, pero aquí él está revelando a sus discípulos que él va a padecer. Sí, es algo que... Pues, ojo, ellos tienen una expectativa. Y esa pregunta tiene que ver con una expectativa. Jesús les corta la expectativa porque les dice, ¿sabe qué, viejo? No hay fuegos artificiales, no hay fanfarria, no hay payasos haciendo malabares. Ustedes no se están dando cuenta, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Les corta la expectativa. Pero comienza a hablarle a los discípulos y a los discípulos les dice, ojo, el reino de los cielos comienza acá, pero no termina. Y ojo, les estoy marcando unos tiempos del reino de los cielos. Un tiempo va a ser que yo tengo que irme y otro tiempo va a ser que yo tengo que volver. Pero otro tiempo súper importante que tengo que marcarles es que yo tengo que, perdón, aquí tengo que decir, aquí yo me, sí, pero yo tengo que padecer. No se desesperen, no se sientan desamparados, no se frustren, no se preocupen. Es necesario que yo padezca, no cualquier padecimiento, mucho por esta generación. Ya lo había marcado, esta generación de malvados que no creen. Pero ojo, esto no es un accidente. Es que ¿cómo marcamos esto? Es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca primero mucho en manos de esta generación, ¿sí? Entonces vemos que esta porción sí tenía mucha importancia. Pastora Jacqueline. Bueno, yo agregaría lo que dice Liliana también, es que se confirma lo que dice Isaías. El siervo sufriente no está hablando del pueblo de Israel, porque era necesario que... Ojo, ¿qué error está cometiendo la pastora Jacqueline? Se está asomando por la ventana. Todavía no se asoma por la ventana. Todavía no se asoma por la ventana. Muy bien, Vicky. Pero muy bien que uno ya va empezando a jalar otros. Y ojo, acuérdese del tiempo de la prédica o acuérdese del ambiente de la prédica. El predicador tiene esa sensibilidad de saber en el auditorio qué enfatiza. Si usted ve de pronto las 3 prédicas del domingo, no tienen los mismos énfasis cada predicación, sino que de acuerdo a la gente, cada uno tiene su propia dinámica. Entonces uno se da cuenta que el grupo, por ejemplo, eso,
oiga, lo de la venida, lo del sufrimiento no lo están recibiendo. Vamos a Isaías 53 y miremos que eso estaba profetizado. Y ellos lo saben, ¿sí? Ellos saben que el Cristo tenía que padecer, porque lo decía la Escritura. Ellos sabían la Escritura, pero de pronto lo están pasando por alto. Entonces, ese énfasis que está marcando. Vicky. Pastor, es que volviendo otra vez al texto, pienso que los conectores recobran una importancia tal recapitulando lo que hemos dicho, porque son los que están marcando esos tiempos de los que hablaba Beatriz. El versículo 22 se adelanta al futuro, partió con los fariseos en el 20 y se va al futuro en el 22 y en el 25 vuelve al presente. Por eso es que resultan importantes y es necesario separarlos. Nos ubican. Muy bien, gracias. Sí, muy bien esa acotación. Y no sé si ustedes se dan cuenta en el estilo de Lucas, que Lucas da un discurso y parece a veces que no tuviera conexión, pero él está dando la conexión, y si uno se pasa por encima de esa conexión, entonces los editores dirán, aquí está hablando de otra cosa, o el pobre Jesús no sabía que estaba hablando, así llegan a decir. Pero lo que no entienden es que esto tiene una dinámica que es, además cuando uno la encuentra es espectacular, estamos descubriéndola. Beatriz, micrófono para Beatriz. Por eso es que nosotros no necesitamos nada más. No necesitamos comentarios, ni diccionarios, ni carambanadas, ni nada. Mira, aquí, mira, sí. ¿Se acuérdense siempre de la película esa? Aquí, mira, aquí. Y ahí vamos a conquistar. Beatriz. Y tiene swing. Y tiene swing, ¿cierto? Bueno, yo veo algo que de pronto también nos lo habíamos pasado, hasta ahorita lo noto acá, y es como la analogía que él utiliza, que además de los tiempos y además de que él es el reino de los cielos, la analogía del relámpago, como quien dice, y además en un abrir y cerrar de ojos, o sea, el relámpago, o sea, hace una analogía perfecta de algo que es muy natural para todos los seres humanos. Esa analogía será usada otras veces en la Biblia, ¿sí? El día del Señor vendrá como ladrón en un abrir, en un segundo, en un instante, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿sí? Esa imagen del relámpago, ¿dónde está el relámpago? Entonces será usada otras veces, ¿sí? Entonces, muy bien. 25. Siguiente, Diana. Estamos con Diana que nos estaba hablando de los vagones. ¿Qué otro vagón? 26 otra vez, por favor, otra vez. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. Ojo, y fíjese que no habla del día. Ay, es que me adelanto, perdón. Sigue, por favor. No, soy un bruto. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Muy bien, hasta ahí, ¿cierto? Mire tan chévere que ya aprendimos los tiempos de los conectores, que como nos marcó Vicky son muy importantes y son los conectores de esta porción. Yo no sé, a mí me parece tan bonito poder ver la estructura de los textos bíblicos, o sea, encontrarla, descubrirla. Uno ve una mata y dice, bueno, esa mata, pero cuando uno se aproxima y con un empieza a ver, oiga, pero esto está hecho por células perfectas de hexágonos, por ejemplo. Oiga, impresionó, pero qué cosa. Y entonces cuando empieza a averiguar por qué en hexágonos, es porque los hexágonos dan esta elasticidad. No podía, si fuera otra estructura no podría ser. Entonces, oiga, pero esta vaina es perfecta. Y el amarillo, porque el amarillo, y empieza a analizar cada y lo parte. Oiga, mire, pero aquí también tiene una forma. Y dice, qué vaina tan tenaz. Así es la palabra. Dice, bueno, el churumbilito ese amarillo, el churumbilito viejo, pero el churumbilito ahí, cosas impresionantes. Entonces, esta estructura, poder entenderla y descubrirla es demasiado bonito. Además, porque no solamente estéticamente
tiene una función, sino que espiritualmente tiene una función. Estamos viendo cómo está marcando los tiempos. Entonces, del versículo, ¿qué? 26 al 29. ¿Quién quiere decirme qué particularidad general, y nuestro idioma se va cada vez más siendo más específico en la enseñanza, estamos hablando de particularidad general y particularidad específica? Estamos todavía en la general, después veremos la específica. Pero ¿en qué particularidad general ustedes podrían destacar en estos versículos? ¿Qué encuentran? ¿Qué ven? Esteban. Que pues la vida va a seguir o sea, que no va a haber un cambio respecto a cómo se vive. O sea, que las cosas no es que vayan a cambiar la realidad cuando vaya a venir, pues, pues cuando venga el día del Hijo del Hombre, que no, o sea, no es que cambie la sociedad, no es que cambie la realidad, pero sí en un instante, en un momento, todo se va a acabar. Así lo que decía Patricia, que estaba marcando en la otra versión, lo que nos está marcando Esteban es muy importante. ¡Oh! No van a haber cambios visibles. Y ese es el problema. Y está colocando dos ejemplos contundentes. Oiga, aquí tiene el sentido de la advertencia. Oiga, es que en los días de Noé la gente siguió haciendo y con Sodoma la gente siguió haciendo lo mismo hasta que se cerró el arca y llueva, hasta que bajó fuego del cielo y chao. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A los fariseos o a los discípulos? Pero en particular a los discípulos. O sea, o usted va a estar dentro del arca o está afuera, o usted va a salir corriendo de la ciudad. Eso significa la palabra iglesia, los que salen afuera. O usted se va a quedar allá adentro. Pero la gente, ¿qué hace? Se casa y se da en casamiento. ¿Qué iba a decir Beatriz? Que levantó la mano. Bueno, que yo le enseño a los estudiantes esto, que cuando hay una reiteración, cuando hay una concurrencia, uno busca que el que está oyendo ponga los sentidos en eso, porque se repite dos veces. O sea, es el mismo, prácticamente es el mismo ejemplo. Eso se llama concurrencia. Entonces, como que el Señor dice, pónganle atención a estos conceptos. Concurrencia. Dos ejemplos, pero no son dos ejemplos pendejos, son dos ejemplos, mejor dicho, además dos ejemplos contundentes. ¿En dónde está la contundencia de los dos ejemplos? Beatriz, ¿en dónde está la coincidencia y la contundencia de los dos ejemplos? Pues cuando habla de los días de Noé y en el tiempo de Lot. Sí. O sea, que fue juicio en los dos casos. Juicio, bien. ¿Y qué más? Juicio y se salvaron unos y juicio para otros. ¿Quién se escapó? La familia de Noé y Lot y la mujer. ¿Quién se escapó? Pero, ojo, mientras estos estaban escapando, ¿qué estaban haciendo los otros? Estaban como nosotros. Ajá, comiendo y bebiendo. Estaban como nosotros. Comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Estaban como nosotros. Y una particularidad, o alguien la tiene, a ver. Aló. ¿Cómo es que este nombre se me olvida? Jonathan. Pues no lo dice específicamente, es más como algo tácito. Es haciendo referencia a solo los que creyeren en mí serán salvos. Ajá.
Claro, muy importante, por ejemplo, claro, cuando ya profundizaremos en estos ejemplos, es que, mire, ¿para qué se va usted a otro lado? Si es que ahí hay tanto para expulgar. Vagón por vagón puede ir recogiendo todas las pulgas, mejor dicho. No necesita pasarse a otro tren. No necesita mirar el tren de adelante ni el que está atrás. Nomás en cada... ¿Usted entiende que uno podría hacer una predicación vagón por vagón? Entonces, sí, aquí hay una cuestión tácita de que la salvación es en Jesús. Él ya se lo está diciendo a los fariseos. A los fariseos les está diciendo, venga viejo, yo soy. A los discípulos les está diciendo, oigan, no se duerman, no se descuiden. Oiga, la cuestión es urgente. ¿Sabe qué particular veo yo? Aquí dice, en los días, no en el día. O sea, no está hablando del día de su venida, no está hablando del día del relámpago, porque ya había hablado del día del relámpago. ¿Sí? También será el Hijo del Hombre en su día, uno. En su día, el relámpago es uno. Pero aquí está diciendo en los días, entonces fíjese, el día del hombre tiene dos particularidades. Es un momento específico y es un tiempo no especificado. Estamos en los días del Hijo del Hombre. Estamos en los días de su venida, aunque Él no esté aquí entre nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que podía caer el rayo ahora mismo podía caer el rayo. La pregunta para usted, en primer lugar, ¿se salvaría? ¿O realmente en su corazón en este momento usted tiene dioses ajenos? Esa es la advertencia. De verdad, no le mame gallo a Dios, perdón por la expresión tan coloquial. No, a Dios no se le puede mamar gallo. No se mame gallo usted. No se autosabotee. ¿Sabe cuál es el problema de la gente en su vida? No es las circunstancias, no son los tiempos, no es quienes los rodean. Es que la misma gente se sabotea la vida. Y uno dice, pero ¿usted por qué se metió por ahí? ¿Pero por qué decidió hacer eso? ¿Pero por qué tomó esa decisión? Ay, Dios lo permitió. No, viejo, Dios no lo permitió cuando usted estuvo y cuando tuvo y cuando estaba y no hizo. Y Dios en su misericordia, una vez más, extiende su gracia. Y nosotros nada que nos devolvemos de verdad, de verdad. ¿Qué ibas a decir, Vicky? Es algo parecido a lo que estás hablando, y es que es ver la misericordia de Dios, porque los fariseos conocían las escrituras y sabían lo que había pasado con Lot y lo que había pasado con Noé. Y muchas veces nosotros vemos que el Señor hace obras grandes y aún así la gente no quiere creer. Entonces Él les está diciendo, miren, ya sucedió esto y la gente no creyó. Entonces les está advirtiendo, bueno, puede volver a ocurrir, va a volver a ocurrir, pero la gente aún así no lo está creyendo, no está creyendo. Entonces por eso Él les hablaba con esa misericordia a los fariseos. ¿Ustedes ya vieron lo que pasó? Entonces es como cuando tú nos das el ejemplo. Tenemos la respuesta, la A y la B. Váyase por la A, pero es tan terca la persona que nos da por la B. Pero el colmo no es al menos fuera varón. O sea, ciñase los lomos delante de mí, sea varón al menos. Y reconozca que es por su culpa. Al menos, pero ¿sabe qué hace uno? Y bueno, eche la culpa al otro. ¿Qué carajo? ¿A Dios? Y Dios en su misericordia
misericordia aún utilizará nuestros errores para convertirlos en instrumentos de arado. Oiga, déjeme decirle, el día que nos presentemos delante del Señor, no tendremos excusa. Aquí fue una familia, aquí fue una persona, pero ahora le ha dado la oportunidad ¿a quién? A todos. Y fuera de eso ellos nunca habían visto llover, nunca habían visto caer fuego del cielo, pero nosotros ya vimos que Él vino, murió y resucitó, de modo que ellos tienen excusa, pero nosotros no tenemos excusa. Aquí hay alguien más grande que Salomón, aquí hay alguien más grande que Jonás. ¿Qué nos quiere enseñar esta porción? Ay, sí, el reino de los cielos va a venir un día como el rayo. Bueno, vámonos, oremos. No fregues, es urgente. Esto es una advertencia urgente. No, Él no va a venir todavía. Bueno, pero esta noche viene por tu alma. Esta noche viene por tu alma. No hay más tiempo. No hay más excusas. Entonces me voy a ir de misionero a Katmandú. No sea tan tonto. Comience por su parentela. Su familia ni siquiera cree en Cristo porque usted les da un testimonio pésimo y malo y vienen aquí a dar quejas en lugar de... Pero usted quiere salvar al mundo. Pues viejo, comience por usted y por su casa. Ordénese delante de Dios. Sea persona delante de Dios. No digo sea varón ni sea mujer. Sea persona delante de Dios. Y deje de usar más bien a Dios como excusa para su sinvergüenzura. Porque es peor, no entiende que es peor. Es peor. Entonces nosotros sí, aquí está haciendo una advertencia, pero y además súper chévere, porque la está marcando con los tiempos. Dos ejemplos importantísimos. Y dos ejemplos que no es jugando. La destrucción de Sodoma y Gomorra, duro. La destrucción de toda la humanidad con el diluvio, contundente y duro. Y lo que está contrastando es, y la gente que hacía mientras tanto, en lenguaje de Gabriel García Márquez, mamar gallo. No hay tiempo para mamar gallo. No hay tiempo. No se puede jugar. No se puede jugar. Yendo haga discípulos, yendo haga la obra. ¿Sí? Yo quiero ir a Costa Rica, viejo. Comience con un grupo de estudio en su casa, pero ni siquiera un grupo de estudio en su casa. Pero eso sí, al que tiene grupo lo critica. Y al que hace la obra lo friega. Una vez una persona me dijo, no, pastor, es que a mí esa persona que predicó, no es recientemente, es hace ya rato, para que no piense que estoy echando años. Esa persona que predicó y no tiene el nivel, le dije, venga, usted sí lo tiene, usted es profesional, ha manejado institutos nacionales, ha dado cátedra en la universidad y fuera de eso da seminarios. Pero usted ni siquiera ha hecho el primer semestre de la voluntad de Dios. Y ni siquiera tiene grupo de estudio, ni siquiera sirve de ujier, ni siquiera es maestro de escuela dominical, ni siquiera ayuda a preparar el tinto para la gente, ni siquiera ayuda cuando termina el culto. Entonces, deje que la viuda con las dos blancas haga la obra. Y usted arrepiéntase. Porque para criticar eso sí es, mejor dicho, que somos... pero como una hoja sin y sin piedad. Eso nos volvemos eruditos. La exégesis y la homilética que usó no era correcta. No nos interesa la exégesis, nos interesa es que la persona viva la palabra o palabra viva. Qué bonito. Bueno, siguiente. Entonces dice después el otro conector. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ese es el conector, versículo 30. Y eso está hablando otra vez de futuro. De futuro puntual, además. Así será el día en que el Hijo del Hombre se presente. Sí, miren, no habrá chance. No habrá chance. No. Se va a cerrar la puerta.
No hay chance. Usted no se va, no es que empezó a iluminar el día, ay, rápido, me voy a arrepentir rápido, venga, le predico el evangelio, que me quedan 2 horas, me quedan 3 horas, no, ¡pac! Eso es como cuando el espermatozoide mete la cabeza en el óvulo, se cierra y ya no entra nadie más. Y déjeme decirle, el rayo podía caer ahorita. ¿Y nosotros qué hemos hecho con esta vida? Yo llegué a los pies de Cristo porque una persona en la universidad me predicó. Yo quiero preguntarle en la universidad, o sea, ¿cuántas personas le ha predicado? ¿A cuántos ha bautizado? Pero para hablar, bueno, Norita, micrófono para Norita. El versículo 30 y el 22 me parece que están totalmente conectados, porque dice que tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y ya no lo veréis, ¿no? O sea, está hablando del futuro. Ah, o sea, ok. Entonces guárdanos el comentario porque no lo hemos tocado todavía. Vamos a leer en dónde hace la división Diana. Ya, es que no hemos entrado todavía. No hemos entrado todavía a ese vagón. Estábamos hasta ahora ya nos hace el comentario, Norita. Diana, por favor. Sigue. 31. En aquel día el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche de 2 que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Hasta ahí hice la división. ¿Y por qué la del 36 no? ¿Cómo? ¿Por qué el 36 no? Pues aquí está. 2 estarán en el campo, el uno será tomado. Ok. Es que esta Biblia, Dios Sí. habla hoy, va hasta ahí. Ok. Y aquí en esta Biblia no está el 36. Ok. Al 37. Nosotros iríamos entonces del 31 al 36. al 36. Y el conector es el 37. Y el conector queda pendiente el 37. Sí, que es ¿Sí? el último. Aquí ese 37 es como ¿se acuerda la canastillita que hay al final del tren? ¿Se ha visto las películas románticas del tren? Entonces se la canastilla corriendo ahí detrás de alcanzar. Ya se quedó. Ahora sí, Norita, ¿qué particularidad nos querías marcar de ese vagón? Está con el pañuelito diciéndole a Dios, corriendo detrás. Ya se quedó. Pues en el 22, donde tenemos la oportunidad, ¿no? Que está el Hijo de Dios está con los discípulos y como que no aprovechan la oportunidad de que Él está con ellos, porque dice, desearán, después de que Él se vaya, ya lo desearán ver y ya no lo verán. Ajá. Y en el 30 me parece que donde dice así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, ya no lo podrán ver, ya no lo podrán buscar, ya no podremos porque ya Él ha venido en juicio, ya no se podría hacer absolutamente nada. Muy bien. Pero ¿qué está marcando el versículo 31 al 36? ¿Qué es la particularidad general que está marcando en esos versículos, Norita? Pues que ya no podremos hacer absolutamente nada, pues que tenemos que dejar absolutamente todo para seguirlo a Él. ¿No? Ya no nos podemos devolver por las cosas que hayan quedado. Nada de eso. Dime qué ejemplos está utilizando. Utiliza 3 ejemplos. Sí, que están en la azotea y pues ya no se devuelvan a tomar los bienes que están Bueno, en no, eso es lo que le dice a ellos, que está en la azotea que no se devuelva. Uh-huh. Y utiliza 3 ejemplos. ¿Cuáles? 2 mujeres estarán moliendo juntos. No, antes de las mujeres.
34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué hacen dos personas en una cama? Dormir. No fregues. También. Compartir su vida. Chinqui, chirinqui, chinqui. Esposito, esposita. Esposito, esposita. Alguno de los dos se va a quedar. O sea, el uno está haciendo la O, obra y el otro... hijito amado que duerme conmigo todavía. Perdón si alguien duerme todavía con la mamá, ¿no? Qué pena. Se va a quedar. Dos estarán durmiendo en una cama. Podría ser, por ejemplo, Pau y Lucero. Una será tomada y la otra será dejada. Podría ser él y Vicky. Una será tomada, el otro será dejado. ¿Qué Duro, quiere ¿no? decir esto? Que uno hizo la obra y el otro no. Que la salvación no es por ósmosis, viejo. Venga, le pego la salvación. No, no sirve. No sirve. No es en combo, no es por familia. Los dos nos iremos al... No, viejo, esposito, esposita, no, viejo. Esto es en el caso de Lot, toda la familia. En el caso de Noé, toda la familia. Aquí vemos el contraste. La salvación es ¿qué? Personal. Individual. ¿No les parece de verdad demasiado bonito como hace el contraste? Familia individual. Ahorita al final hacen las intervenciones porque ya se nos acabó el tiempo. Familia individual. Pero ¿qué es lo que está marcando? Siguiente ejemplo. Dice, dos mujeres estarán moliendo juntas. ¿Sabe quiénes eran las mujeres? ¿Usted ha asistido a una molienda? Dime, Patricia. Patricia, micrófono para Patricia. En Valledupar hacen un desfile de las piloneras. ¿Sí sabe eso? Las dos mujeres se refiere a la iglesia. No, todavía no miramos por la ventana. Todavía no. Realmente aquí no está hablando de la iglesia. No es que no puedo permitir ese exceso. Un pilón es como un tambor, no un tambor, un hueco, un balde de madera. Y entonces ahí se echa el arroz, recién cosechado ya seco, perdón, el arroz, o el trigo, en el caso de ellos es el trigo. Y con unos manducos, con unos pilones, ¡pac!, empiezan a pegarle entre las dos. Normalmente eran o la mamá y la hija, o la suegra y la nuera, que en la época de Jesús, la nuera y la suegra se querían como quién sabe qué. Ya no. Entonces están ahí pilando. Ya pilan, y tiene que ser dos, porque golpea, y eso hace que se vaya moviendo y se vaya moliendo se vaya quitando la cáscara del arroz o la cáscara del trigo. Están en lo cotidiano. ¿Usted se da cuenta que están en lo cotidiano? No es que estaban haciendo algo. El Señor viene, vámonos, para no le crea eso, que no, ellos se van a retirar y no se puede retirar. Eso va a ser sin aviso, nos va a coger, unos estarán en el baño jugándose. No les va a dar tiempo ni de quitarse el jabón, ni de limpiarse la cola. Es urgente. Es en un instante. Es en medio de esta vida que estamos llevando. Eso es lo que está marcando eso. Es un acto cotidiano, dormir en la cama, estar pilando. Dos estaban en el campo. Era el papá y el hijo. O el papá y el yerno. El uno será tomado y el otro será dejado. La salvación es individual y es en un momento de nuestra cotidianidad. O sea que ¿cuándo podía hacer eso? Y ¡pum! Ojo, aquí está dando una sombra, no es claro,
una sombra del arrebatamiento antes del juicio. ¿Hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento? Lo veremos en la conferencia que haremos a mitad de año, si Dios lo permite. Pero uno será tomado y el otro será... Y uno dice, oiga, ¿pero qué pasó? Me quedé. Y ahora, chúpese la gran tribulación. Y si se deja meter ahí, y va a ser dura. Pero yo me imagino que Dios en su misericordia, mire Dios tan bueno, o sea, esto no es un castigo, esto es un chance más, es el curso remedial, la habilitación, viejo. En su misericordia, usted que no quiso, conociéndolo fue un mal siervo, conociéndolo fue un malvado, pero sin embargo él en su misericordia, entonces pase por la tribulación. Yo me imagino que después de ver que se le fue la esposa o se fue el hijo y él se quedó, el otro dirá, oiga, esto es verdad, yo me voy a aguantar lo que sea. No va a ser así, porque si nosotros, teniendo la resurrección y la muerte, es necesario, no queremos tomar una actitud de verdad contundente ante la palabra de Jesús, porque nos la pasamos por la faja, porque no creemos, y usted está bobeando. Posteando canciones. ¿Por qué no te enamoras de mí? Ay, ¿dónde estará mi amor? 100 veces más. 100 amores le va a dar. Es ahí yendo que hacemos los yendo. ¿Sí? A usted alguien le habló de Jesús en la cotidianidad. Cuando estaba moliendo con usted, cuando estaba sembrando con usted o cuando estaba acostándose con usted. No recomiendo esa última. ¿Entiende que nosotros tenemos que hacer la obra? Ya, esto no es un juego, esto es una advertencia seria. Bueno, terminamos, que se nos acabó el tiempo, pero es demasiado bonito. Dice, respondiendo el Señor les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Cuándo va a ser eso? Esto también es una señal de, ¿se acuerdan? Dice, donde esté, en otra versión dirá, donde esté el cuerpo, ¿qué? Muerto. Allí estarán los chulos. Y cuando usted lee Apocalipsis, aquí me tocó salirme, perdóneme, pero como ya es el último y yo veo para afuera, dice que la gran ramera, la otra mujer ahora sí, que es el cuerpo muerto, el cuerpo es la iglesia, pero hay una iglesia muerta, la gran ramera, será habitación de toda ave que inmunda. Entonces cuando vean a los arnícalos devorando las carnes de la prostituta, o sea, de la que dice que es iglesia y no lo es, y podemos ser nosotros, no mire al vecino de aquí del asiento, porque mientras nosotros estemos fornicando espiritualmente, o sea, usando esta vida para un propósito nuestro o el que no es del Señor, somos la gran ramera, somos el cuerpo muerto y estamos dando habitación a toda ave que inmunda. Entonces, propósito del Espíritu Santo con esta porción. ¿Quién quiere decirme? Patricia, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Que veremos que Cristo viene. El reino de los cielos ya está aquí. Hemos de velar. Y ellos después los discípulos, después de esto los discípulos le van a preguntar en Hechos capítulo 1, ¿y cuándo será el tiempo? Ay viejo, ese no es el afán. El afán no es cuándo viene el Señor. El afán es que ¿usted está preparado? Ya, hoy, el día es hoy,
esté preparado, porque el reino de los cielos ya está acá. Final, ¿no? Terminamos. Todos los versículos vimos son muy importantes. Ah, bueno, sí, bueno, el que procure salvar su vida la perderá y el que pierda su vida la perderá. Sí, claro. ¿Eso está dónde? Aquí, ¿no? Aquí en el último vagón. Sí, ojo, solamente vimos las particularidades generales. Y nos gastamos 2 horas. Imagínense las particulares. Las particularidades específicas. Entonces, es demasiada carne, ¿sí? Ay, no sé qué predicar. Y fuera de eso, ay, yo quiero comenzar por Lucas 1 porque no fregué, deje de bobear, de oponerse a la palabra. A ver si con esto una persona que llega por primera vez no abre los ojos y dice, yo entrego mi vida con temor y con temblor y con lágrimas y con arrepentimiento si usted predicó lo que tenía que predicar. No espere a Lucas 1, porque entonces cuando llegue la gente nueva, ¿qué va a hacer? ¿Se va a devolver? Imagínese si uno lograra predicar esto en una iglesia en Bogotá donde no hay palabra. En un país donde no hay palabra, hay países completos. Nosotros bobeando, ¿no? Bobeando. Dios nos ayude. Dios nos agarre confesados. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Llévanos con bien, Señor, y gracias. Nos deleitamos en tu palabra. Gracias, estamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.